La guerra en Oriente Medio sigue escalando y las últimas horas han dejado nuevos ataques, decisiones diplomáticas importantes y una creciente preocupación internacional por el riesgo de una guerra regional aún mayor. En este vídeo te voy a contar la última hora del conflicto, qué está pasando ahora mismo en los distintos frentes, cuáles son las posturas de los principales países implicados y por qué la situación podría cambiar rápidamente en las próximas horas. Porque mientras algunos líderes aseguran que el final de la guerra podría estar cerca, sobre el terreno los ataques continúan y la tensión sigue aumentando. El conflicto comenzó el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar contra objetivos dentro de Irán. Desde entonces, la guerra se ha ido ampliando y ahora involucra a varios países de la región. Durante las últimas horas se han registrado nuevos ataques con misiles, drones y bombardeos en diferentes puntos de Oriente Medio. Irán continúa respondiendo a los ataques lanzando misiles contra Israel. Según la Guardia Revolucionaria iraní, algunos de esos proyectiles han alcanzado zonas del área metropolitana de Tel Aviv. Israel, sin embargo, sostiene que gran parte de esos misiles han sido interceptados por sus sistemas de defensa aérea antes de causar daños importantes. Los servicios de emergencia israelíes han informado de que en los últimos ataques no se han registrado víctimas mortales, aunque varias personas han tenido que ser atendidas por heridas leves o por crisis de ansiedad mientras corrían hacia refugios antiaéreos. Pero el conflicto ya no se limita únicamente a Israel e Irán. En las últimas horas también se han registrado incidentes en varios países del Golfo Pérsico. Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein y Arabia Saudí han denunciado ataques con drones y misiles que, según sus gobiernos, habrían sido lanzados desde territorio iraní. Uno de los incidentes más llamativos ocurrió cerca del aeropuerto internacional de Dubái. 2 drones impactaron en las inmediaciones del aeródromo, provocando 4 heridos. A pesar del ataque, el aeropuerto pudo seguir funcionando con relativa normalidad y no fue necesario suspender el tráfico aéreo. Este tipo de incidentes demuestra hasta qué punto el conflicto se está ampliando geográficamente y aumentando el riesgo de una guerra regional. Otro de los frentes más activos en estos momentos es el de Líbano. Israel ha intensificado sus bombardeos contra diferentes zonas del país, especialmente en el sur y en los suburbios del sur de Beirut, donde la milicia chií Hezbollah mantiene una fuerte presencia. Las autoridades libanesas aseguran que los ataques israelíes han dejado ya más de 570 personas muertas y más de 1.400 heridos. Además, cerca de 700.000 personas han tenido que abandonar sus hogares debido a los combates y a los bombardeos. Hezbollah, uno de los principales aliados de Irán en la región, también ha intensificado sus ataques contra Israel. Durante las últimas horas la milicia ha lanzado drones, cohetes y ataques de artillería contra posiciones militares israelíes tanto en el sur del Líbano como dentro del propio territorio israelí. La implicación directa de Hezbollah es uno de los factores que más preocupa a los analistas internacionales, porque podría ampliar todavía más el conflicto. Mientras tanto, Estados Unidos también continúa con su campaña militar contra objetivos iraníes. El Comando Central estadounidense asegura que ha atacado más de 5.500 objetivos dentro de Irán desde el inicio de la guerra. Entre esos objetivos se encuentran fábricas de misiles, instalaciones militares, centros de producción de drones y también embarcaciones pertenecientes a la flota iraní. Según el almirante Brad Cooper, uno de los días más intensos del conflicto incluyó bombardeos prácticamente cada hora contra posiciones iraníes. Washington también afirma haber destruido los últimos buques de guerra de la clase Soleimani, considerados los más grandes de la flota iraní. Desde el Pentágono sostienen que estas operaciones han debilitado significativamente la capacidad militar iraní. Sin embargo, desde Teherán la versión es completamente diferente. La Guardia Revolucionaria afirma que el país sigue teniendo capacidad militar suficiente para continuar el conflicto y asegura que sus misiles actuales son incluso más potentes que al inicio de la guerra. Además, advierte que Irán está preparado para ampliar la guerra si continúan los ataques contra su territorio. Dentro del propio país también se vive un momento de gran tensión. En Teherán se celebraron recientemente funerales públicos para 11 altos cargos militares que murieron durante los primeros días de la guerra. Miles de personas participaron en estas ceremonias, donde también se escucharon consignas contra Estados Unidos e Israel. Este tipo de movilizaciones muestran el clima político que se vive actualmente dentro de Irán. En el plano político internacional, las posiciones también están bastante claras. Estados Unidos mantiene su apoyo total a Israel y defiende que sus ataques buscan debilitar la capacidad militar iraní y evitar futuras amenazas. Irán, por su parte,
considera que la ofensiva lanzada contra su territorio es una agresión directa y sostiene que tiene derecho a responder. Israel afirma que sus operaciones militares están dirigidas principalmente contra objetivos vinculados a Irán y contra grupos armados aliados como Hezbollah. Mientras tanto, otros países de la región observan con preocupación la evolución del conflicto. Algunos gobiernos temen que la guerra pueda extenderse todavía más si continúan los ataques en varios frentes. En medio de esta escalada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado recientemente que la guerra podría terminar pronto. En una conversación con el portal Axios aseguró que el conflicto está cerca de su final porque, según sus palabras, prácticamente no queda nada por atacar. Sin embargo, dentro de Israel algunos funcionarios reconocen en privado que no existe ninguna garantía de que los bombardeos contra Irán provoquen el colapso de su régimen. De hecho, varios analistas creen que el conflicto podría prolongarse si las distintas partes continúan intensificando sus ataques. Por ahora, lo que está claro es que la guerra sigue activa en varios frentes y que cada día aparecen nuevos escenarios implicados. Pero además de los combates, hay otro punto que preocupa enormemente a la comunidad internacional. El Estrecho de Hormuz. Una de las rutas marítimas más importantes del planeta y que en las últimas horas también se ha convertido en un escenario clave del conflicto. De eso vamos a hablar en el siguiente vídeo, donde te voy a contar qué está pasando allí y por qué podría afectar al precio del petróleo y a la economía mundial. Si quieres seguir informado sobre la última hora del conflicto, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.